Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿Me indican con su amén cuando estén ahí, por favor? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios 15, 20. Amén. Vamos a leerlo, hermano, todos juntos. Únicamente es un solo versículo, el versículo 20 del capítulo 15. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Oremos. Padre, gracias. Ya tú tienes la palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestras emociones, a todo lo que somos. Señor, nos disponemos en este momento por Cristo Jesús a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? El día de hoy, hermano, como lo estuvimos anticipando ahora sí que desde el año pasado, pues el día de hoy, hermano, vamos a hablar, y hoy es el día, hermano, de primicias. ¿Sí lo recuerdan? De primicias. Para ello, hermano, pues tenemos que decir algunas cosas, por supuesto, en base a la Escritura. Antes de ello, hermano, queremos siempre, hermanos, una vez más darle gracias a Dios porque Él nos ha traído a este día, a este tiempo, donde Él ha manifestado su gracia en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy, hermano, primer domingo de este año, todos los domingos de hecho debieran y son significativos, pero el primer domingo del año en el cual, hermanos, nos disponemos a adorar y bendecir a nuestro Padre Celestial, es importante, hermano, que dispongamos nuestro corazón, nuestra alma, para lo que Él va a hacer en nosotros durante todo este año. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué hablar de primicias, hermano? ¿Por qué hablar de este término? Y para ello, hermano, por supuesto tenemos que irnos, como siempre, al origen, al inicio de todo esto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Jehová Dios, el Señor, el Padre, comisionó a su pueblo para ciertas festividades, ciertas fiestas o ciertas conmemoraciones. Cuando vemos en la Biblia, hermano, Jehová Dios estipula 7 fiestas. Repita conmigo las palabras 7 fiestas. Las 7 fiestas, hermanos, no es otra cosa que una conmemoración. También se traduce como una reunión, pero también como una reunión, hermano, en el cual el centro y el motivo de esa fiesta o de esa conmemoración o de esa reunión era el Dios Todopoderoso. Y las voy a enumerar, hermanos. La primer fiesta o la primer conmemoración es, hermano, la Pascua. Amén. Es la Pascua. Es la Pascua, hermanos. Eso está registrado en Éxodo capítulo 12. En la Pascua, hermanos, solamente voy a hacer un breve resumen y una breve aclaración acerca de las fiestas. En la fiesta de la Pascua, hermano, se conmemoraba la salida de Egipto. ¿Se acuerda que lo vimos en Éxodo? ¿Se acuerda que lo hemos visto en nuestros estudios? Hermano, en la Pascua hermano, se conmemora la salida del pueblo, hermano, de la esclavitud. ¿Hacia qué? Hacia la libertad. ¿Van conmigo? La segunda fiesta, hermanos, es de los panes sin levadura. Amén. La tercera fiesta es, hermano, precisamente lo que hoy conmemoramos o celebramos, la fiesta de las primicias.
La cuarta, se celebraba, hermano, el día de Pentecostés. Número 5, la fiesta de las trompetas. Número 6, el día de la expiación o el día del perdón. Y el número 7, la última festividad, la fiesta de los tabernáculos. Con estas 7 fiestas, amados hermanos, en algún momento el día de hoy algunos posiblemente ya han dicho, es que esto solamente se celebraba en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle, hermano, que lo relacionado al antiguo pacto con el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, vemos esta terminología, hermanos, que se habla de primicias. Cuando hablamos, hermano, de las primicias, estamos hablando de lo siguiente, y por favor présteme atención. Esta fiesta de las primicias se dedicaba a la porción inicial de la siega de la cebada, hermano. Aproximadamente el pueblo de Dios lo celebraba, ¿verdad?, a inicios de marzo o abril. Y se celebraba el día después del día de reposo de la semana de los panes y levadura. Como ya les mencioné, eran varias festividades o varias conmemoraciones. Incluía la presentación al Señor, ¿verdad?, de una gavilla de cebada. Eso lo dice el Levítico 23, versículo 10 y 11, acompañado de una ofrenda, acompañado de un holocausto, acompañado, hermano, de una adoración, y eso lo especifica en Éxodo 29:40. Cuando entonces consideramos la terminología de las primicias, es lo primero, hermanos, lo primero que salía, la porción inicial, eso era, hermano, consagrado a Dios, y tiene un porqué. Oiga lo siguiente. Las primicias, escucha esto, está maravilloso, simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios, y era una prenda de toda la siega que vendría durante todo el año. Amén. Quiere decir entonces, hermano, que más allá, y el día de hoy lo podemos decir, hermano, mencionar de la siguiente manera, va más allá, hermano, de poner algo, una prenda inicial para el Señor. Va más allá. ¿Sabe a qué se refiere? A poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Aún sea en el trabajo, en la cosecha, en este contexto, aún lo que sea en el trabajo, en el negocio, poner en primer lugar a Dios, eso es sinónimo, hermano, de que Dios seguirá estando con nosotros todo este año. He ahí, hermano, y ahí el simbolismo de la primicia. Todo aquello, hermano, se dedicaba al Señor, la porción inicial y todo, hermano, lo que vendría después durante el año. Ahora, toda esta fiesta, todas estas conmemoraciones se dio en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Se dio, hermano, ¿verdad?, de una manera especial porque Dios ya lo había mencionado. Ahora, el texto que leímos, hermanos, y esto está maravilloso. El texto que leímos en 1 Corintios 15:20, también está ahí plasmada la palabra primicias. ¿Me están siguiendo, hermanos? Lo voy a volver a leer. Mas ahora Cristo, repita conmigo la palabra Cristo, ha resucitado de los muertos. Primicias, subraya la palabra, primicias de los que durmieron es hecho. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Hermano, cuando tenemos una clara cosmovisión de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con primicias? De que Cristo, hermano, fue el primero en resucitar de entre los muertos. ¿Dicen amén? Nadie más, esto jamás había acontecido.
Cuando inicia, y lo vimos al inicio de diciembre, cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo recuerdan, nació, creció, inició su ministerio aproximadamente, como dice el libro de Lucas, aproximadamente cuando él tenía 30 años de edad. Su ministerio, hermano, duró en esta tierra, su vida pública, 3 años, entre 3 años y medio. Por lo cual podemos decir que aproximadamente Jesús murió teniendo 33 años de edad, aproximadamente. Dice la Escritura que Jesucristo murió, y de hecho Jesús habla acerca de esto en Apocalipsis capítulo 1. Vaya conmigo por favor ahí. Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, nos habla acerca cuando Jesucristo viene, porque Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. ¿Quién le reveló todo esto, hermanos, a Juan? Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Y es donde escribe Juan en el versículo 17 y dice: cuando le vi, está escribiendo Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y escuche lo que dice Jesucristo: el que vivo, si está conmigo, hermano, y estuve muerto. Si dice así su Biblia. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Jesús. El que vivo y estuve muerto está en un término pasado. Dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. Cuando utiliza el término llaves, es autoridad. Y tengo la autoridad sobre la muerte y el Hades. ¿Quién dijo todo esto? Jesús. Nos dice, hermano, la Escritura, hermano, que Jesucristo estuvo muerto, pero como Él lo enseñó a sus discípulos, y que iba a resucitar, que iba a volver a la vida, ¿a los cuántos días? Al tercer día. Ahora, lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo habla precisamente del hecho, hermano, importante. Hay muchos hechos importantes en la Escritura, hermano, por supuesto. De hecho, toda la Escritura, como dice el mismo el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por supuesto. Pero ahí, hermano, sobre el hecho de Jesucristo podemos hablar tanto de su nacimiento como de su resurrección. La resurrección, hermanos, es que Él volvió a tomar vida. Y dice la Escritura, hermano, y Jesucristo lo enseñó a sus discípulos lo siguiente. Una vez Jesucristo se acercó a sus discípulos y les enseñó lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este. ¿Se recuerda? Que uno ponga, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De tal manera que Jesús enseñó a sus discípulos lo siguiente: tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Esta situación, hermanos, si lo vemos de una manera cronológica, hermano, nunca había acontecido. De hecho, recordemos, si lo vemos de una manera sistemática, nos dice la Escritura que Jesucristo en su ministerio resucitó, hermanos, a 3 personas. Y la persona que más hemos escuchado es y fue su amigo Lázaro. ¿Están conmigo, hermanos? Resucitó, hermanos, también recuerdo a la hija de Jairo, ¿verdad? Y también a la viuda de Naín, cuando resucitó, ¿verdad? A su hijo, a sus hijos. De tal manera, hermanos, que esto nunca había acontecido.
Pero hermanos, el hecho de Jesucristo, nos dice la Escritura que Él es primicia. En otras palabras podemos decir, Él es lo primero. Ahora, esto, hermano, lo vengo enseñando de mucho tiempo atrás. Creo y sigo creyendo firmemente el día de hoy que si seguimos poniendo a Jesucristo en este inicio de año, y de ahí, hermano, lo que debemos de ser conscientes con la primicia. La primicia se daba porque la persona era consciente, hermano, en su mente y en su corazón, que Cristo estaba primero. ¿Me siguen? Creo firmemente que si seguimos teniendo a Cristo Jesús en este inicio de año, hermano, todo estará bien. Todo seguirá bien. Todo, hermano, obrará para bien y no para mal, porque Jesucristo dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. No es necesario, hermanos, entonces andar decretando o andar profetizando. No es, hermano, entonces más que el cristiano esté fundamentado en la verdad inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. No hay más, hermano, para el cristiano. Es por eso, hermano, que el día de hoy, a través de esta primicia, reconocemos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Ponemos a Cristo Jesús como el primero. Y Jesucristo enseñó lo siguiente: vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Tener a Cristo, hermanos, es lo más maravilloso y lo más importante que podemos considerar hoy, primer domingo de este año. Cristo entonces resucitó, dice el apóstol Pablo en el versículo 20: primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, hermano, esto tiene una segunda enseñanza. Repita conmigo: segunda enseñanza. Para aquellos que están anotando, es ineludible decir, o también enseñar, o también recordar, que en esta vida que tenemos, también tenemos que mencionar la muerte. Es algo, hermanos, que va de la mano. Es algo, hermano, que no podemos mover ni el hombre más rico del mundo puede comprar su eternidad. Y ahorita lo leímos en el Salmo 90, donde el siervo de Dios Moisés dice: son 70, con trabajo son 80 años, ¿verdad? Hay muy pocas personas en el mundo, muy pocas personas que viven 100, 110 años, no más, hermanos. ¿Por qué digo esto, amados? Porque cuando hablamos de esta vida, sin lugar a dudas va de la mano, hermano, el considerar también la muerte. Ahora, esto no lo digo, hermano, para que no haya desánimo, no, hermanos, no lo estoy mencionando, sino todo lo contrario, porque es preciso recordar que Jesucristo vino a darnos una vida eterna en Él. Una vida en abundancia. Jesucristo enseñó y dijo: el diablo viene para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Ahora, hermanos, aleluya. Ahora, mientras, hermano, Jesucristo viene, puede venir en esta noche, hermanos. O puede venir en un mes, o puede venir en 5 años,
o puede venir en 100 años. No lo sabemos. Pero he aquí la diferencia, amados hermanos. He aquí la diferencia. Es bien importante, hermanos, seguir recordando que Jesucristo fue el primero en resucitar. Oiga esto. Jesucristo, cuando resucitó a estas tres personas que mencioné hace algunos minutos, fue porque Él oró. ¿Está conmigo? Pero Jesucristo, Él, hermano, de su esencia, volvió a tomar vida. ¿Están conmigo? Eso nunca se había dado. Eso nunca había acontecido. La gente, hermano, estaba maravillada de que la tumba estuviese vacía. ¿Lo recuerdan? El hecho de que Jesús haya resucitado a usted y a mí nos sigue beneficiando, hermanos. Porque si Jesucristo tarda en venir y nos sorprende, hermano, la muerte, escuche lo siguiente. Jesucristo enseñó, hermanos, que todos aquellos que mueran en Cristo Jesús van a volver a ser resucitados, ni más ni menos por el mismo Cristo. Serán vueltos a la vida otra vez y reinarán con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el segundo significado, hermanos, o la segunda enseñanza de lo que nos enseña, hermano, que Jesucristo haya sido el primero, haya sido la primicia. Ahora, sigo diciendo, hermano, lo que llevo diciendo muchos años. Nuestra vida sin Cristo Jesús no se podría entender. Iríamos, regresaríamos, haríamos todo lo pertinente en esta vida. Pero si en nuestra vida no está Cristo Jesús, de en vano es. Jesucristo enseñó cuando habló acerca, hermano, de construir una casa, hermano, que en vano trabaja aquella persona si esa casa no es edificada sobre la roca. Si no es edificada, hermano, sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús. Al permitirnos el día de hoy, hermano, un día más de vida, el Dios Todopoderoso, al permitirnos ver una vez más, hermano, el sol, el cielo, el día, hermano, de hoy, con frío un poco, es sinónimo de que Dios, hermano, está en nosotros. Y que la Biblia dice, hermano, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Que su gloria, hermano, lo llena todo. De ahí, hermano, la primicia, lo primero. Y oiga lo siguiente, hermano. Tanto usted y como yo estamos, hermano, para creerle no a la persona que se pare aquí, sino creerle a lo que dice la palabra del Señor. Creer lo que dice este libro. Acompáñeme por favor a Proverbios 3:9. Vaya conmigo por favor, vamos a buscar algunas citas que nos hablan, hermano, precisamente de este término, primicias. Proverbios 3:9. Dice así, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y en tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí dice así su Biblia? Me llama la atención lo siguiente. Repite conmigo, hermano, la palabra honrar. Una vez más, honrar. Honrar a Dios es reconocer
que todo lo que tenemos es gracias a Él. Todo lo que tenemos. Y quiero decirle, hermano, algo bien significativo en cuanto a esto. Hay un versículo que usted y yo hemos recitado mucho de memoria y lo conocemos. Y es el siguiente, en cuestión de la honra. Dios honra a los que le honran. Hermanos, una vez más, Dios desde su trono honra a aquella persona que honra a Dios. Por eso podemos decir, hermano, lo siguiente, que Dios nunca se queda con nada. Nunca, hermanos. Él nos bendice. Pero he aquí, hermano, lo que dice al inicio del pasaje. Él dice que nosotros debemos de honrar a Dios con lo que tenemos. Honra a Dios. En otras palabras, hermano, lo que estamos viendo referente a las primicias, poner a Dios en primer lugar. Déjame decirte que ahí está el problema de muchos cristianos en cuanto a las finanzas o en cuanto a esa área. Lo más importante es poner a Dios. He escuchado, hermanos, algunos testimonios de hace muchos años referente a esto. Referente, hermano, a grandes corporaciones internacionales. Y está, hermano, algún ejemplo de este hombre que se apellidaba Ford, Henry Ford, o el señor Colgate. Dice la historia que cuando estos hombres entendieron el principio bíblico, fue entonces cuando ellos empezaron a crecer en sus empresas, porque pusieron a Dios en primer lugar. ¿Y qué será, hermano, de las empresas transnacionales cuando eso lo transportamos a nuestra vida? Dios, hermano, debe de ser lo más importante. Y aquí, hermano, ¿sabe usted quién escribió Proverbios? Lo conocemos. Proverbios lo escribió el sabio Salomón. ¿Y sabe qué se dice de Salomón? Usted y yo lo sabemos, que era un hombre rico, más rico que su padre David, porque entendió, hermano, esta palabra: honra a Dios. Ojo, no estoy hablando de pactar, no estoy hablando, hermanos, de decretar, no estoy hablando, hermano, de ese término. La palabra bíblicamente es: honra a Dios con lo que tienes. Con lo que tienes, sea mucho, sea poco, sea, hermano, honra a Dios. Hay un principio bíblico y Jesús lo enseñó. Por cuanto me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Por cuanto me has sido fiel en lo poco, en la escasez, aún en la escasez no te quedaste con la semilla o con la primicia. Aún en la escasez fuiste capaz de creerme, entonces yo te voy a poner en lo mucho. Lo estoy parafraseando. El segundo pasaje, hermano, vaya conmigo a Nehemías 10:35. Nehemías 10:35. Dice así, hermanos, Nehemías 10:35. Déjeme darle, como siempre, el contexto de lo que vamos a leer para que lo entendamos. Nehemías fue el tercer grupo que regresa de la cautividad. Nehemías es el que construye
los cimientos del templo cuando regresan de Babilonia a Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Son los que regresan. Entonces Nehemías, con el escriba Esdras, que es el libro antes de Nehemías, mientras que Esdras, el escriba Esdras, se encargaba de enseñar la ley, de enseñar, hermano, una vez más lo que Dios había dado a su pueblo. ¿Me están siguiendo? Esdras restauraba lo espiritual y Nehemías lo físico cuando hablamos del templo. ¿Por qué, hermanos? Porque el versículo que vamos a leer, cuando ellos regresan de la cautividad, se habían olvidado de todo lo que Dios les había dicho. Entonces el versículo 35 dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las que de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Eso dice así, hermanos, que cada año entonces se debía de traer las primicias, es decir, volver a recordar lo que Jesús, cómo Dios había bendecido a su pueblo. Escuche lo siguiente: Dios sigue siendo el mismo y Dios seguirá bendiciendo a su pueblo. Ezequiel, hermanos, es un versículo también, a Ezequiel 44, es un versículo maravilloso. Ezequiel 44, amén, versículo 30. Ezequiel 44, 30. Mira, hermano, le creemos a la palabra, ¿verdad? Ezequiel 44, 30 dice lo siguiente: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, ¿será de quiénes? Será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote la primicia de todas vuestras masas. Y subraye lo último: para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuántos pueden decir amén a ese versículo? Está hablando de los primeros frutos, de las primicias. La daréis a los sacerdotes. Darán a ellos las primicias de todo, para que repose la bendición en vuestras casas. Creo que todos queremos la bendición, hermano, de Dios en nuestras casas. Lo creo firmemente. Creo que también lo hemos orado. Y hasta el día de hoy, como dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para que repose la bendición en vuestras casas. Y escucha lo siguiente, hermano, voy a decir también lo siguiente. Sí, para que repose la bendición en tu casa, pero que también en algunos momentos puedas dar de esa bendición a aquel que lo necesita. Porque va a ser tan grande la bendición en tu casa, sobre los tuyos, que vas a poder hasta repartir o a regalar a aquel que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Deuteronomio, versículo 12, por favor. Deuteronomio 12, 5 y 6. Termino con este pasaje. Deuteronomio 12, 5 y 6 dice lo siguiente: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. 6. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos
vuestras ofrendas voluntarias. ¿Y las qué? Y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Considerando también, hermanos, Deuteronomio capítulo 26, ese no lo voy a leer, pero únicamente, hermano, si usted se fija en la perícopa, en el subtítulo, dice ofrenda, primicias y diezmos. Todo ese capítulo habla de primicias y diezmos. La invitación, la exhortación de la palabra de Dios es que en este año pongamos a Dios en primer lugar. Porque como ya lo dije hace un momento, Dios honra a los que le honran. Y también déjeme aclararle algo, porque hoy el neopentecostalismo, hermano, ha tergiversado esa parte. No es los ceros que le pongas a tu sobre, no es el color de tu moneda o de tu billete, sino es lo que sale y el propósito, la intención que sale desde tu corazón. Y quiero también cerrar esta parte con lo siguiente. Recordamos la ofrenda de aquella viuda que está en Lucas. ¿Lo recuerdan? Lo voy a parafrasear. Dice la escritura que Jesús se sienta con sus discípulos ahí dentro del templo y veía, ¿verdad?, cómo aquellos, ¿verdad?, fariseos, saduceos, venían, ¿verdad?, y daban a Dios, dice algo bien importante, de lo que les sobraba. ¿Me está siguiendo? De lo que les sobraba. Es decir, que ellos venían únicamente para que los vieran, pero ellos dentro de sí decían: yo estoy bien, ¿verdad?, porque el día de mañana tengo algo seguro en casa, porque únicamente estoy dando de lo que me sobra. ¿Me están siguiendo? Pero dice la escritura que entonces vino una viuda pobre. Dice la escritura, muy pobre. Y lo más importante, hermanos, es lo que Jesús enseña y dice: miren, esta mujer dio más que todos. ¿Y sabe qué hay que resaltar de esto? Que Jesús, el Hijo de Dios, diga que esa mujer dio más que todos, hermano, es algo muy grande. Que Dios se exprese de esa mujer: esta mujer dio más que todos, porque esta mujer dio desde su necesidad. Ahora, hermano, podemos decir que esta mujer puso en primer lugar a Dios. Y también en relación a esto, hermano, quiero en tocante decirle también de otra mujer en el Antiguo Testamento, aquella viuda que nada más estaba esperando, hermano, que se le acabara, ¿verdad?, su última vasija de aceite, de harina. Y estas palabras le dijo al profeta: mira, yo estoy esperando a morir, este es el último bocado que le voy a dar a mi hijo y nos vamos a morir, nos vamos a dar a morir, porque ya no tenemos el sustento. Conforme a la fe, y usted conoce aquel relato, el profeta le dice: pide prestadas algunas vasijas, ¿verdad? Y usted conoce, hermano, que todas las vasijas quedaron llenas y tuvo el sustento. Esa mujer le creyó al profeta. Dice la escritura, hermano, lo siguiente: créale a mis profetas y serán prosperados. Pero también, hermano, no hablamos de cualquier profeta, hermano, que anda por ahí hablando. Alguien que habla conforme a la escritura, porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy.
No importa, hermanos. Lo importante es, hermano, poner siempre a Dios en nuestra vida. Créele a Dios. Y ahora sí termino con esto. Cuando seguimos hablando de este tema, es la única parte en la Biblia que Jehová Dios le dice a su pueblo: pruébame. Pruébame ahora en esto y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Quiero pedirles, hermano, entonces que nos pongamos en pie, por favor. Damos gracias a Dios.